Bombazo en el Barça. Hay un movimiento del Barcelona que estaba pasando completamente por debajo del radar. Mientras casi todo el mercado mira hacia otros nombres, Deco se ha movido en silencio y ahora aparece una pista que puede cambiar por completo los planes defensivos del Barça. Porque el club azulgrana tiene sobre la mesa a un central joven, zurdo, internacional, acostumbrado a jugar con el balón y con un detalle que ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas. Y atención, porque no estamos hablando simplemente de otro nombre colocado en una lista interminable de posibles fichajes. Hay movimientos alrededor de este jugador que empiezan a resultar demasiado interesantes para ser una simple coincidencia. El nombre es Gonçalo Inácio. El central portugués del Sporting aparece como ese defensa que el Barcelona estaba estudiando prácticamente en secreto. Tiene 24 años, es zurdo, conoce perfectamente el juego de posesión y reúne varias características que pueden encajar en lo que Hansi Flick necesita para reconstruir su defensa. Pero lo verdaderamente interesante no es solamente que el Barça esté interesado. Es lo que está ocurriendo alrededor de Gonçalo Inácio. Porque hay tres señales que debemos analizar y la última conecta directamente con Deco. Primero tenemos la situación deportiva del jugador en Portugal. Gonçalo Inácio acaba de vivir un episodio bastante extraño. Un futbolista importante para el Sporting, que incluso había asumido recientemente la responsabilidad de portar el brazalete de capitán, terminó comenzando desde el banquillo ante la alberca. Y en pleno mercado de fichajes, cuando estamos hablando de uno de los defensas más cotizados del fútbol portugués, evidentemente este tipo de decisiones generan preguntas. ¿Fue simplemente una decisión deportiva? Puede ser. Pero cuando existe interés de grandes clubes europeos y empiezan a producirse determinados movimientos, cualquier detalle adquiere otra dimensión. Y aquí aparece la segunda señal. Rui Borges, entrenador del Sporting, fue preguntado por la situación del futbolista y tampoco cerró completamente la puerta. No hubo un mensaje contundente del tipo, Gonçalo Inácio no se mueve. No hubo un cierre absoluto del mercado. Y eso importa. Porque estamos hablando de un jugador con contrato hasta 2030 y con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. En condiciones normales, el Sporting tiene una posición negociadora muy fuerte. Sin embargo, las informaciones apuntan a que una posible operación podría empezar a discutirse alrededor de los 40 millones. Y aquí el escenario cambia. Porque 60 millones probablemente sería una cifra muy complicada para el Barcelona actual. Pero si realmente existe margen para negociar y acercar la operación a los 40 millones, Deco podría encontrar una fórmula. Ahora bien, antes de hablar de dinero tenemos que entender por qué este jugador está llamando tanto la atención del Barça. Gonçalo Inácio no es un central que destaque solamente por defender. Y esto es importante. Hansi Flick necesita defensas capaces de jugar muchos metros lejos de su propia portería, asumir riesgos y participar activamente en la construcción. Inácio es zurdo. Tiene una salida de balón limpia. Puede romper líneas mediante el pase. Está acostumbrado a iniciar jugadas desde atrás, y además, puede actuar tanto dentro de una línea de 4 como en estructuras con 3 centrales. Es decir, tácticamente ofrece soluciones. Y hay otro dato que desmonta la idea de que estamos hablando simplemente de una joven promesa portuguesa. A sus 24 años, Gonçalo Inácio ya acumula alrededor de 259 partidos oficiales con el Sporting. Eso significa experiencia. Significa partidos europeos. Significa presión. Y significa que el Barcelona no estaría fichando solamente potencial. Estaría buscando un futbolista que todavía puede crecer muchísimo, pero que ya conoce las exigencias de competir por títulos. Ahora llega la pregunta inevitable. ¿Por qué aparece precisamente ahora? Porque el Barcelona necesita reorganizar su defensa y Deco está rastreando el mercado buscando una oportunidad que reúna 3 condiciones: calidad, margen de crecimiento y un precio que todavía pueda ser negociable. Y Gonçalo Inácio encaja prácticamente en las 3. Pero todavía falta la señal más interesante de toda esta historia. Porque mientras el nombre del portugués empezaba a aparecer alrededor del Barcelona, Deco estuvo esta misma semana en Lisboa. Y ahí es donde empiezan todas las especulaciones. Evidentemente, estar en Lisboa no demuestra por sí solo que Deco haya viajado exclusivamente para negociar por Gonçalo Inácio. Eso sería ir demasiado lejos. Pero la coincidencia existe. El Barcelona estudia al jugador. El mercado alrededor del central empieza a moverse. Su entrenador evita cerrar públicamente cualquier posibilidad de salida. Y Deco aparece en Portugal. Demasiadas piezas empiezan a colocarse sobre el mismo tablero. Y todavía tenemos que hablar de algo que puede acelerar toda esta operación. El Barça no está solo. El Milan también aparece interesado.
Eso significa que Deco no puede permitirse observar durante demasiado tiempo si realmente considera que Gonzalo Inacio es el central adecuado. Porque en cuanto otro grande europeo coloque una propuesta seria sobre la mesa, la negociación puede cambiar completamente. Y aquí es donde empieza el verdadero dilema del Barcelona. ¿Debe invertir alrededor de 40 millones en un central de 24 años? ¿O debería reservar ese dinero para otra posición? Porque deportivamente hay argumentos importantes para hacer el esfuerzo. Y cuando analizamos exactamente cómo podría utilizarlo Flick, aparecen varias razones por las que este supuesto tapado puede tener mucho más sentido de lo que parece inicialmente. Pero hay una especialmente importante. Una característica de Gonzalo Inacio que puede solucionar uno de los problemas que Flick quiere evitar esta temporada. Y esa es precisamente la que vamos a analizar ahora. Y esa característica tiene que ver con algo fundamental en el fútbol de Hansi Flick: la capacidad de defender hacia adelante sin renunciar a una salida limpia desde atrás. Porque el Barcelona no necesita simplemente un central que gane duelos, despeje balones y proteja el área. Para jugar como quiere Flick, el defensa tiene que participar desde el primer segundo de cada posesión. Cuando el rival presiona arriba, tiene que encontrar soluciones. Cuando aparece un espacio en el centro del campo, tiene que tener personalidad para filtrar el pase. Y cuando el equipo instala su bloque muy lejos de la portería, tiene que convivir con muchos metros a su espalda. Ahí Gonzalo Inacio presenta características muy interesantes. Pero existe otro punto todavía más importante: es zurdo natural. Puede parecer un detalle menor, pero tácticamente no lo es. Un central zurdo permite construir desde ese perfil con mayor naturalidad, abrir mejor el campo y acelerar determinadas conexiones. No significa que cualquier defensa zurdo automáticamente encaje en el Barcelona, evidentemente, pero cuando ese futbolista además tiene calidad técnica y experiencia jugando desde atrás, el perfil empieza a resultar mucho más atractivo. Y hay algo que me gusta especialmente de esta posible operación. El Barça estaría buscando un futbolista de 24 años, no un parche para una temporada. Si Deco consigue cerrar una operación económicamente razonable, estaríamos hablando de un central que podría convertirse en una pieza del proyecto durante muchos años. Ahora bien, tampoco podemos vender esta historia como si todo estuviera cerrado. No lo está. Hay interés. Hay movimientos interesantes. Hay circunstancias alrededor del jugador que alimentan las posibilidades. Pero entre estudiar un futbolista y ficharlo existe una distancia enorme. Especialmente cuando hablamos del Barcelona y de una operación que podría rondar los 40 millones de euros. Porque ahí aparece el verdadero problema. El Sporting no necesita regalar a Gonzalo Inacio. Tiene contrato hasta 2030. Su cláusula está fijada en 60 millones. Y si aparece competencia desde Italia o desde cualquier otro gran mercado europeo, el club portugués puede endurecer muchísimo su posición. Por eso Deco necesita decidir rápido si estamos delante de una prioridad o simplemente de una alternativa. Y atención con esto. Porque aquí puede estar la clave que determine si el fichaje avanza o desaparece.